puntos y otras más para poder comprender en su interpretación. Hoy llegamos a la parábola del grano de mostaza y si nos queda tiempo también vamos a estar viendo la siguiente parábola, que es la levadura. Como dijimos y estuvimos estudiando el misterio del reino, cuando el rey fuese públicamente presentado sería rechazado en cumplimiento a las profecías. El programa del reino profetizado tendrá su cumplimiento literal en el milenio. Y se abre una nueva dispensación que nosotros conocemos como el periodo de la iglesia. Eso no estaba revelado en el Antiguo Testamento. El misterio del reino presentado en las parábolas nos muestra las condiciones que van a sobresalir en ese periodo de tiempo. Se establece entonces una edad entre su rechazamiento y el cumplimiento del propósito de la soberanía de Dios en su segunda venida. La forma del misterio del reino, por lo tanto, se refiere al tiempo entre las dos venidas de Cristo y describen las condiciones que van a prevalecer sobre la tierra en ese periodo intermedio mientras nuestro rey está ausente. Dentro de estas parábolas que son 7, también se delinean con las 7 iglesias del Apocalipsis. Y acá también se dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Y solamente en Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, aparecen esas mismas expresiones. No es casualidad, es un asunto puntual para dejarnos las enseñanzas. O sea, todo lo que nosotros queremos saber acerca de la iglesia, tenemos que estudiar todas las epístolas de los apóstoles. Pero sin embargo, la condición de la iglesia están descritas en medio de esas epístolas. La carta a la Odisea, la carta a Sardis, a Esmirna, a Pérgamo, etc. Y también en las parábolas. Entramos directamente a la parábola del grano de mostaza. ¿Qué teníamos que tener en cuenta al analizar la parábola? El contexto en el cual fue dado. Sabemos que todas estas están dentro del Sermón del Monte. Siguiente, ¿qué más? La parábola enseñaba una sola verdad central. No podemos salir tampoco del contexto de las figuras del lenguaje que se nos presenta dentro de la parábola. Cualquier elemento extraño a lo que se está relatando en la parábola no se puede considerar bueno. Mateo capítulo 13, versículo 31 en adelante. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de todas las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¿Cuál es el objeto extraño que aparece acá en la parábola? Algo que no tiene que ver con el árbol. Las aves de los cielos. Dijimos que las aves siempre simbolizaban lo malo dentro de la profecía, dentro de la enseñanza, ¿verdad que sí? El reino de los cielos es semejante a ese grano de mostaza que un hombre plantó. ¿Quién fue el que plantó? Dios. Se hace árbol, se hace grande, pero luego dice que vienen las aves de los cielos y hacen nidos en sus ramas. En la parábola del sembrador, ¿qué hicieron las aves cuando la semilla cayó junto al camino? Comieron la semilla. ¿Y cuál fue la explicación que dio el Señor Jesucristo? Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene Satanás y roba lo que fue plantado en su corazón. Entonces las aves tenemos que interpretar de la misma manera en esta parábola. En cuanto a la enseñanza, el resultado de la predicación del evangelio en el mundo es la formación de un cuerpo de creyentes. La iglesia, a medida que cada creyente o cada persona es incorporada a la iglesia, el cuerpo de Cristo se va formando. Ese periodo va a terminar cuando el cuerpo esté completo. Cuando se convierta la última persona, la iglesia es quitada. Va a ser arrebatada la iglesia de acá. Entonces, el resultado de la predicación de la palabra, lógicamente, resulta en el engrandecimiento del cuerpo de Cristo. Cuando comenzó fue pequeño, pero luego llega a ser muy grande. La iglesia, simbolizado por el árbol, es refugio para aves que se introducen en él. Y estos son los falsos creyentes introducidos dentro de la iglesia. Vamos a estar analizando eso. En cuanto a la interpretación, la semilla de mostaza debe referirse a la pequeña unidad de creyentes que dan origen a la iglesia. La semilla fue sembrada por un hombre en su campo y hace alusión a la parábola del sembrador. El árbol grande ilustra el crecimiento de esa pequeña semilla hasta ocupar un gran espacio en la tierra que tiene aplicación al crecimiento de la iglesia. Hechos capítulo 1:15 dice así.
Y atiendan. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran 120 en número. Luego desciende el Espíritu Santo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esto ya no ocurre así. Hoy ya no pasa eso así. En las iglesias emergentes sí, supuestamente 5,000, 10,000 personas manifestaron recibir a Cristo. Y es impresionante las campañas y las cruzadas que hacen, pero eso es todo mentira. No pasa tal cosa. El árbol que crece hasta hacerse grande indica una posición elevada y prominente. Siempre estamos hablando dentro del reino de los cielos. Esta parábola tiene que ver con la iglesia de Pérgamo. En la iglesia de Éfeso, la doctrina de los nicolaitas quiso introducirse. Los apóstoles no lo permitieron. ¿Verdad que sí? ¿Se acuerdan? Luego viene el periodo de persecución de Esmirna. Ahí el enemigo ya había plantado la cizaña. Cuando llegamos al periodo de la tercera iglesia, la doctrina de los nicolaitas ya estaba dentro de la iglesia. En cuanto a la interpretación, las aves del cielo, como dijimos, simbolizan a Satanás y sus fuerzas que introducen dentro del árbol sus propios elementos malos, semejante a la acción de la siembra de la cizaña en el campo del trigo. El crecimiento de la iglesia permite mejor infiltrarse al enemigo. Las aves del cielo son elementos ajenos a la iglesia, como dijimos, introducidos por Satanás en ella. Pero ¿ellos pertenecen o no al árbol? No, son extraños, no tienen nada que hacer. Así como dice en Apocalipsis, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No pertenecen al árbol aquellas aves y hacen su nido dentro, no fuera. Podemos ver la actividad constante de Satanás dentro de la iglesia. Y a esas cosas tenemos que prestar mucha atención. Satanás trabaja más dentro de la iglesia, afuera todos están a su servicio. Pero dentro de las iglesias, verdaderas iglesias estamos hablando, él está infiltrado. Siempre en todo grupo de creyentes va a haber por lo menos un hijo del diablo. Entre los apóstoles era lo mismo. Y Cristo dice, yo mismo elegí uno que es demonio. Así mismo dice. ¿Ese era quién? Judas. Y Pablo dijo claramente que de entre ellos se iban a levantar, de entre los hermanos se iban a levantar hombres perversos que iban a querer introducir herejías destructoras. ¿A dónde va a querer introducir herejías destructoras? Dentro de la verdadera iglesia. Ahora, la iglesia como cuerpo invisible es indivisible y es perfecta. No se puede introducir allí ningún objeto extraño. Pero dentro de la iglesia local sí. Y hoy día nosotros llamamos cristiandad a todos aquellos que utilizan el nombre de Cristo y le llaman Señor y se proclaman ser hijos de Dios, pero sin embargo no lo son. Porque tuercen la palabra de Dios. Estos están dentro de ella, pero no son de ella. A eso nosotros le llamamos la cristiandad, los peces malos. ¿Se entiende? La aplicación dada a la parábola anterior es válida también para esta. Al final de los tiempos de los gentiles ocurrirá la mayor expresión de esta situación. La iglesia apóstata de la religión satánica será habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Apocalipsis capítulo 18 versículo 2. Literalmente. Albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Va a haber una reunión de todas las religiones. Nosotros, ¿cómo le denominamos a eso? ¿O cómo la Biblia le llama? La gran ramera. Algunos parecerán creyentes, pero en realidad no lo fueron nunca, como dice Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Qué forma tan sencilla de examinarnos si estamos realmente en la fe. Qué forma tan sencilla para saber si nosotros no estamos simbolizados con aquellas aves que vinieron a hacer su nido en el árbol de mostaza. ¿Cómo yo puedo saber si soy de Dios? Si hago la voluntad del Padre que está en los cielos. No que lo hago perfectamente, porque no hay ninguno que sea perfecto. Pero mi deseo y mi constante andar y caminar es haciendo la voluntad de Dios. ¿Nos vamos a equivocar? Nos vamos a equivocar. Pero una de las pruebas para saber si yo soy hijo de Dios es ese deseo interno. Y no solamente el deseo, sino con inteligencia me esfuerzo en hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y tengo celo por eso. Muchos me dirán en el día del juicio final del gran trono blanco, Señor, Señor. Y atiendan esto, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No enseñamos en tu nombre? Incluso no dijimos cosas en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Usaron el nombre de Jesús. Yo le conocí a un espiritista
que para hacer sus expulsiones de espíritus malos utilizaba el nombre de Dios y el nombre de Jesús. En el nombre de Dios y en el nombre de Jesús. Y esa persona tenía alivio. Y muchas de esas personas que yo conocía se curaban de repente de lo que tenían. Y lo hizo en el nombre de Dios y en el nombre de Jesús. Y dice este pasaje, y es categórico, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero Señor, me esforcé, en el nombre de Jesús hice todas las cosas, incluso di mucha plata. Fíjense el contraste, no son los milagros, no son esas cosas que dicen hacer, sino es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿En qué se va a reflejar? En la sana doctrina. Porque si yo no tengo conocimiento de la voluntad de Dios, y yo le adoro a Dios a mi manera, y lo obedezco a Dios a mi manera, como yo quiero y cuando yo quiero, yo soy ave y no soy parte del árbol. ¿Se entiende? No soy una rama natural. El servicio a Dios jamás es a nuestra manera. No es nunca como nosotros queremos. Nunca. Terrible va a ser. Y dicen muchos predicadores, vamos a llevarnos muchas sorpresas cuando estemos en el cielo. Mucho de lo que pensamos que no iban a estar, van a estar. Y mucho de lo que pensábamos que sí iban a estar, no le vamos a encontrar. Entonces, este es el periodo de la iglesia de Pérgamo, que abarca el periodo de tiempo del 303 aproximadamente al 606 después de Cristo. ¿Se acuerdan qué pasó en este periodo de tiempo? ¿Qué nos cuenta la historia? En el periodo de Esmirna, en donde fue plantado el trigo y la cizaña, ¿qué hubo? Fue el periodo más largo de persecución por los emperadores romanos, empezando ya de la época de Nerón. Hubieron 10 emperadores que persiguieron intensamente a la iglesia y le daban muerte en todos los lugares donde le encontraban a los cristianos. La iglesia nunca dejó de predicar. En medio de esas aflicciones y tribulaciones, nosotros podemos ver, por ejemplo, el testimonio de Policarpo, que nos iba a negar el nombre de su Señor. Y le metieron en el Coliseo romano. Y él públicamente dijo, estas llamas que ustedes van a prender, me van a quemar un rato. Pero las llamas que le van a quemar a ustedes no se van a apagar nunca. Yo no le voy a negar a mi Señor. Porque ¿qué le pidieron? Que niegue el nombre de Cristo y diga que el César es Dios. Y él dijo que no. Y entregó su vida para ser muerto con tal de no negar a su Señor Jesucristo. El hecho de confesar a Cristo no es simplemente decir soy cristiano, no tengo vergüenza. O escribir en el Facebook soy cristiano. Más condenación. Porque decís que sos cristiano y no haces la voluntad de Dios, más condenación sobre tu vida. Mayor responsabilidad. Usar en vano el nombre de Dios es grave. Por tanto les digo, si nosotros decimos que somos cristianos, que creemos en Dios, la responsabilidad sobre nuestras vidas es dar gloria a Dios. O si no, somos acusados de blasfemar o por causa nuestra de que blasfeman el nombre de Dios. ¿Entiende? Llamarme creyente es una responsabilidad muy seria. Es algo muy serio. El periodo de Pérgamo, nosotros podemos leer, y fíjense esto. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 en adelante. Escriba al ángel en la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, ¿dónde mora Satanás? No vamos a estar entrando en detalle porque hace poco estudiamos todo esto. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Cuáles son las cosas que tenía Cristo en contra de la iglesia en Pérgamo? Que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo también aborrezco. Habíamos visto que se había formado el clero, la iglesia se había casado con el Estado. Ciertamente cesaron cuando Constantino llegó a ser emperador, cesaron las persecuciones con la iglesia, pero la iglesia se casa con el mundo y se empiezan a introducir las herejías. Tanto es así que la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas estaban dentro ya de la iglesia. Y empieza ese periodo 313 al 606 donde la iglesia se vuelve idólatra. Pero siempre en medio de la iglesia se mantuvo un remanente fiel. Esta carta va dirigida para el remanente fiel. Al que tiene oídos para oír, oiga, para que se arrepienta de sus pecados. Entonces, también tienes ahí los que retienen esa doctrina. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Al que venciere daré a comer, del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Por tanto, podemos ver que esto no fue casualidad lo que pasó. Nuestro Señor Jesucristo nos mostró lo que iba a pasar a lo largo del tiempo. Y ahí nace, en el año 300, nace lo que es la Iglesia Católica Romana. Y todas las cosas que se fueron introduciendo dentro de eso. Ellos se llamaban creyentes, se llaman hasta el día de hoy que son cristianos. ¿Pero qué no hacen? No se ajustan a lo que dice la palabra de Dios. Y no solamente ellos, sino todos aquellos que utilizan el nombre de Cristo. Iglesias evangélicas, no importa si son bautistas, hermanos libres, pentecostales, no importa. Cuando no se ajustan a lo que dice la palabra de Dios, ya no pertenecen al reino de Dios. Forman parte del reino de los cielos, se llaman cristianos, pero ellos realmente nunca lo fueron.